Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento en el que estés viendo este video. Te agradezco antes que nada que hayas dado la oportunidad a este humilde canal de invertir parte de tu tiempo y de venir a entretenerte con nosotros, que esa es la principal finalidad de este trabajo. Bueno, antes de empezar con este videillo, me gustaría dar una pequeña explicación que seguramente a la mayoría de ustedes pues les va a dar igual, ¿no? Que yo dé explicaciones, pero yo creo que se merece un poquito para entender por qué estoy retomando el tema después de tanto tiempo de haberlo dejado solo. Bueno, pues hace poco más de un año decidí ponerle pausa a este proyecto porque como la mayoría de las personas pues tenemos otras ocupaciones, nos hacemos de otras responsabilidades y ya no había tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Eso no significa que me haya vuelto irresponsable, ni tampoco significa que no continúe haciendo otras cosas, sino que ahora me ha llamado mucho la atención ¿cómo decirlo? Para que no suene tan extraño. Bueno, pues los voy a soltar así como es, ¿no? También me había desilusionado un poco el tema de DC y lo que estaba sucediendo con la franquicia, con la marca, porque, pues básicamente porque yo soy un muy aficionado de la marca desde hace ya muchos años. Entonces, había estado viendo lo que la administración, que ahora ya no está dentro de DC, esa administración que le provocó tantos malestares y tantos dolores de cabeza a una buena parte del fandom y que por desgracia provocó que se fragmentara, pues bueno, pues ya no está. La buena noticia es que ya no está y para cuando esté subiendo este video estaremos a unos cuantos días de que el último miembro de esa administración, de todo ese cuerpo administrativo que llevaba los destinos de DC, de Warner Brothers, después de esta fusión con Discovery, que es el señor Walter Hamada, pues bueno, ya estará a unos días de dejar su puesto como encargado supremo y absoluto de DC en las películas y en general también, porque también decidía en otras cosas. Aunque Stan Lee fuera el que se hiciera cargo de DC Comics en la práctica, pues en realidad Walter Hamada tenía pues más poder, ¿no? Tenía más poder de decisión sobre la marca. Entonces, como ya estamos a unos cuantos días de que el señor Walter Hamada diga adiós y pues vamos a cantarle las golondrinas de la mejor manera, ¿no? Deseándole buenas vibras, deseándole el mejor de los éxitos y sobre todo que a donde se dirija a emprender sus actividades profesionales, pues que le vaya maravillosamente bien. Deseemos todos, elevemos nuestras manos al cielo y solicitemos al que ustedes crean, incluso si quieren hacer una genkidama imaginaria para beneficio del señor Walter Hamada. ¿Por qué lo digo? Pues porque donde le vaya bien, pues menos oportunidad va a tener de voltear a DC otra vez. Entonces, muchas gracias, hasta luego y que le vaya muy bien. Si me permiten, yo tengo una solución que satisfará a la ciudad y permitirá al señor conservar su dignidad. ¡Pero soy un héroe! ¡Y lo felicitamos! ¡Nunca vuelva! Perdona, Seymour. Es lindo que estés vivo, pero no eres lo que yo busco en un hijo. Gracias por comprender. Bueno, pues ya hablando de esto un poquito más de fondo, vamos a empezar con lo que pues básicamente va a ser la dinámica de este canal, porque anteriormente yo estaba hablando de temas diversos, ¿no? De distintas cosas, series, anime, música, el entretenimiento en general. Me gustaba tratar de ampliar el espectro en cuestiones de ver que no solamente nos enfocamos en un tipo de producto en particular, sino que muchas veces diversificamos nuestros gustos. La mayoría de nosotros somos así, creo yo. Y aunque nos volvemos más intensos con un tipo de producto en particular, o nos volvemos más fanáticos, por así decirlo, pues en realidad también tenemos gustos culposos, como se dice, ¿no? Entonces,
Yo confieso que aparte de DC, pues también me gusta algunas cosas de Marvel, no todo, soy honesto. Me gusta el rock, el metal, el progresivo, punk, todo este rollo, hasta el ska, el anime, series que tienen que ver con fantasía, ciencia ficción y las películas, ¿no? Pero la verdad es que me ha parecido muy interesante lo que está pasando en estos días con la transición de esta que ya es el anterior régimen, como se le empieza a conocer en las redes sociales, principalmente en Twitter, como se le empieza a conocer al anterior régimen, el antiguo régimen de Warner Brothers, y empieza a tomar decisiones el nuevo régimen. Y esta toma de decisiones que, por cierto, al día de hoy, 3 de septiembre del 2022, no tenemos todavía claro los fanáticos de quién es el que se va a quedar, quién es el que se va a hacer cargo de todo. Obviamente, ya la mayoría seguramente habrá escuchado del nombre del señor Zaslav. El señor Zaslav, que es el CEO o director general o chairman, no sé cómo se diga en inglés, pero básicamente pues es la cabeza suprema de Warner Bros. Discovery, que es la nueva empresa que toma el control de esta fusión. Pues él es el que ha estado desarrollando toda la idea de recuperar la marca DC. Bueno, la mayoría ya debe de saber sobre esos temas, pero a lo que voy después de todo este tremendo choro enorme que estoy aventando para un intro, pues decidí que era muy interesante, creo, tomar el tema de los scoops. Y antes de meternos en ese mundillo, quisiera que entendiéramos cómo funcionan los scoops. Los scoops o filtraciones o exclusivas o primicias, póngale el apellido que quieran o las comillas que quieran o el apodo que quieran, pues básicamente funcionan dentro de una informalidad. ¿Qué significa esto? Que los scoops o filtraciones no forman parte de una declaración oficial de una marca o de una empresa. No son una declaración oficial. Repito, no son una declaración oficial. Entonces, ¿en dónde caen los scoops y por qué se vuelven tan trascendentales o tan importantes dentro de la industria, que incluso hay algunos influencers que o scoopers más bien, que se han vuelto prácticamente celebridades del espectáculo y se han vuelto incluso algunos hasta personalidades de verdades que pudieran considerarse casi como absolutas? Y las redes sociales interpretan estas informaciones de distintas maneras. Como digo, puede resultar que en un momento dado un scoop puede ser cierto y se cumpla de la manera en la que el scooper lo filtra o lo comenta en sus redes, o puede ser que no suceda. Y para esto, ¿por qué? ¿Cómo funcionan los scoops? Pues básicamente es que alguien dentro de la empresa, y funcionan no nada más en el entretenimiento, si se dan una vueltecita a las notas periodísticas de la mayoría de los columnistas que hablen sobre seguridad, política o cualquier otro tema, los scoops funcionan de la misma manera. De la misma manera. Hay alguien dentro del sistema, dentro del gobierno, dentro de un partido político, dentro de un equipo de fútbol, dentro de una empresa de entretenimiento que tiene acceso a información y decide compartirla con alguien más a través de una charla informal. Aquí es en donde las fuentes se vuelven relevantes. ¿Por qué? Porque un scooper, si no tiene la fuente de donde viene la información, obviamente la información pues puede ser simple y sencillamente mentira o especulación personal o una opinión o incluso hasta, como le decimos en México, una chaqueta mental. Es de estas que se inventan muchas veces para ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y así es como funcionan los scoops. Los scoops muchas veces incluso
son métodos de prueba para evaluar el mercado también. O sea, funcionan en el sentido en el que probablemente la empresa filtre una idea o filtre parte de una idea a un scooper y vea a ver qué reacción se da en el mercado. Es decir, ven las interacciones con respecto a ese tema en las redes sociales principalmente, que son las herramientas más utilizadas para poder acceder a este tipo de situaciones. Entonces, cuando un scooper recibe la información y la transmite, si se dan cuenta, la mayoría de los scoopers obviamente estiran la información lo más posible. Algunos incluso hasta se vuelven como ambiguos con parte de la información. Otros han sido más directos, otros han sido más de soltar la información tal cual y como la reciben. Y el riesgo de un scooper es que en un momento dado puede ser que sean utilizados solamente para probar algo, y si la respuesta es negativa, pues nunca se va a cumplir. ¿Me explico? O sea, nunca vamos a ver en la realidad, en la práctica, que se cumpla esa filtración o ese scoop. Entonces, tomando esto en referencia, porque es algo que debemos de tomar en mente siempre, siempre. Y no nada más funciona con los scoopers, también funcionan con los mismos medios de comunicación ya tradicionales. Si leemos entre líneas lo que muchas veces nos llega a nuestras redes sociales, siguiendo a las revistas como Variety o The Hollywood Reporter o cualquier otra revista de entretenimiento o que maneje noticias, la mayoría de las veces vemos que hablan de fuentes, sources. Entonces, tomando esto en cuenta, hay que ser muy abiertos de mente para poder entender cómo es que funcionan los scoops. Bueno, pues ya que me aventé ahora este choro de la explicación de cómo funcionan los scoops, y a lo mejor la mayoría lo entendió, la mayoría ya lo sabía, o tal vez otros están descubriendo cómo funciona esto. Ah, mira, fíjate, yo no sabía cómo funcionaba esto. Ah, bueno, pues ya te acabas de enterar, colega. Bueno, he decidido tratar de compartir lo que recientemente se ha estado filtrando, porque en una función funcionan muchas situaciones. Una fusión de una empresa con otra, sobre todo del tamaño de Warner Brothers con Discovery, tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos para poder interpretar la información. Entonces, en este momento, si nos enfocamos única y exclusivamente en el tema DC Comics como tal, o DC Studios, que es de lo que se ha estado hablando últimamente, que probablemente así se llame el nuevo estudio de filmación de las películas de DC, de personajes de DC, pues vamos a seguir entendiendo cómo están circulando las informaciones tan rápido y por qué están circulando tan rápido. ¿Sí? Entonces, tomando esto en referencia, a últimos días yo he estado siguiendo, pues no digamos muy de cerca, pero sí me ha estado llamando más la atención lo que está sucediendo con un scooper en particular que se llama Sil Abdul. Sil Abdul es un youtuber que ha estado subiendo videos y ha hecho su propia red de comunicación de seguidores, que no es muy grande tampoco. O sea, me sorprende que no tenga tantos seguidores, pero a últimas fechas ha estado haciendo unas declaraciones y ha estado soltando algunas informaciones que vale mucho la pena tomarlas en cuenta, considerando que puedan ser posibles o no, ¿sí? Porque esto es parte del juego. Parte del juego es, puede ser que se den, puede ser que no se den. Bueno, pues empecemos con lo que sucedió con Ben Affleck y Batman. El personaje de Batman que interpretó Ben Affleck en su momento durante Batman v Superman, la Liga de la Justicia, y tenía un camino enfocado con lo que se englobaba o se entendía como el Snyderverse. También aquí hay que hacer una serie de aclaraciones, porque
veo mucha gente confundida en las redes y opinando a veces de cosas que solamente interpretan en fragmentos o interpretan en parcialidad, pero no terminan de comprender cómo es que realmente funciona la situación. Bueno, el término Snyderverse en realidad es para este proyecto que nació desde Man of Steel en el 2013. En ese momento no existía un universo compartido de DC. Y en ese momento Marvel estaba arrancando con un proyecto que a la postre pues, se convirtió en lo que es ahorita el MCU. Pero para ese momento DC no tenía ningún plan y siempre había considerado hacer películas individuales para los personajes, y hemos visto la cantidad de veces que se han hecho reboots de cada personaje, ¿no? Hemos conocido la versión de Nolan, hemos conocido la versión de Christopher Reeve como Superman, de Christian Bale como Batman, y así sucesivamente. O sea, hemos visto que cada director, si lograba hacer una trilogía, ese era su pequeño universo, ¿no? Su universo de bolsillo, y a esa versión del personaje pues se le consideraba como la versión válida para el universo en el que lo interpretaba el director y el actor en turno. Bueno, como DC nunca había hecho nada compartido en realidad, pues no tenía ninguna idea de hacerlo. Y Zack Snyder, en su momento, al recibir la propuesta de hacer Man of Steel, pues también pensó en, yo creo, la mayoría de lo que pensarían los directores en su momento, hacer su propia saga. ¿Y esto qué significaba? Pues bueno, que Man of Steel iba a ser la primera película, y Hollywood normalmente va aprobando proyectos dependiendo del éxito que vayan teniendo. Entonces, pues Man of Steel no fue una película, El Hombre de Acero no fue una película a la cual le fuera mal, y también Henry Cavill fue bien recibido como Superman, como Clark Kent, como Kal-El. Entonces, después de este buen recibimiento del personaje y de la versión del director, pues se decide ir adelante con lo demás que tuviera planeado el mismo Zack Snyder para el personaje, y tal vez ampliar un poco más el espectro, ¿no? Con DC. Y es cuando sucede la venta de Warner Brothers, de Time Warner, que en ese momento se llamaba, y a AT&T, una empresa de telecomunicaciones, pero enfocada a la telefonía. Entonces, al no tener la experiencia dentro del show business o del mundo del espectáculo, pues cometieron muchos errores, y parte de esos errores fue el tratar de intervenir directamente en la visión del director. El director tenía una visión en particular, tenía un camino y tenía una conexión entre sus películas. Él solamente había pensado en lo que él había desarrollado. No tenía contemplado ampliar más allá de eso, hasta que se empezaron a hablar de un posible DCEU. Aquí es en donde empiezan las confusiones. ¿Por qué? Porque por un lado, Zack Snyder escribe lo propio, pero también el estudio está interesado en empezar a ampliar las posibilidades con otros directores. Entonces, ¿qué exige este tipo de trabajo? Pues coordinación, básicamente coordinación. Y con esto en mente, para la época, estamos hablando de 2013, bueno, no, porque tardó, después de Man of Steel, tardó casi 3 años en salir la secuela de esa película, que se convirtió en Batman v Superman, que muchos incluso también están exigiendo todavía Man of Steel, pero la secuela directa de Man of Steel 2, perdón. Ahí han estado exigiendo Man of Steel 2, pero la secuela directa de Man of Steel, o El Hombre de Acero, de Henry Cavill, es Batman v Superman. Esa es en el argumento, en la línea argumental que escribió Zack Snyder. Esa es la secuela directa de Man of Steel. Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir una serie de situaciones y contradicciones.
ahí es donde se empieza a convertir esto en el Snyderverse. ¿Y qué significa el Snyderverse? Pues bueno, a grandes rasgos es todo el cast y toda la idea original que tenía Zack Snyder, no solamente con Superman, sino ya también con Batman y con la Liga de la Justicia. Él casteó a Gal Gadot para Wonder Woman, él casteó a Jason Momoa para Aquaman, él casteó a Ben Affleck para Batman y él casteó a Henry Cavill para Superman. Entonces, y a Ezra Miller como Flash y así sucesivamente. Él ha hecho el casting de todos los actores que ahorita han interpretado a la Liga de la Justicia, la única Liga de la Justicia en cines, que también hay que tomar en cuenta. Bueno, pues a esto se le empieza a conocer como el Snyderverse, pero en paralelo, pues la empresa no quería, egos más, egos menos, empiezan a haber distinciones, distracciones y cosas que más allá del propio trabajo del espectáculo, pues empezaron a interferir y a desmantelar, que yo creo que es el término correcto para esto. Empezaron a desmantelar el proyecto original de coordinación que le podías haber llamado en ese momento DCEU o Snyderverse y era prácticamente lo mismo. Bueno, con estos antecedentes, porque ya tengo otro video que explica un poco sobre el tema de la Liga de la Justicia y si quieren lo pueden ver en el canal, ahí está. Es un video un poco más amplio que explica precisamente los antecedentes y las consecuencias de lo que significó la Liga de la Justicia de Zack Snyder o el Snyder Cut para todo esto. Bien, bueno, pues ahora pasemos a lo que realmente vale. Ya aventamos casi 20 minutos de show. Bueno, pues ¿qué significa todo esto? Pues ya lo que significa para la práctica el día de hoy, el día 3 de septiembre del 2022, es Warner Bros. Fue vendida nuevamente con Discovery, se fusionó y la nueva cabeza empieza a hacer movimientos, decisiones, empieza a tomar decisiones. Y ahí es en donde hasta ahorita, hasta el día de hoy que estoy grabando este video, no sabemos con certeza ni oficialmente por parte de la empresa cuál es el plan. Bueno, ¿y en qué nos podemos basar los fanáticos para poder entender si es que podemos seguir consumiendo estos productos? Si nos va a despertar el interés y el apetito o el hype, como se le dice, para poder seguir adelante con toda esta historia. Pues lo único que nos podemos basar hasta ahorita son en los scoops, ¿no? Bueno, pues ahí es en donde entra Syl Abdul. Y Syl Abdul ha soltado algunas notas bien interesantes. Número 1, soltó hace ya algunos meses que Ben Affleck regresaba como Batman. Bien, bueno, hasta ahí palomita, cumplido. Pero el detalle mayor es que después dijo cómo iba a regresar Ben Affleck. Y regresa en Aquaman 2 o The Lost Kingdom, como se le titula a esa película, que va a salir hasta finales del 2023. Ya se ha movido la fecha un par de veces y ahora tiene fecha para diciembre del 2023 esta película de Aquaman 2. Bueno, pues entonces ya se empieza a volver más trascendental, porque el tipo no solamente nos dice que regresa como una mera especulación, sino que ahora ya nos dice cómo regresa. Ok, empezamos a tomar en serio esta información y ahora vayamos a la parte que él ha estado soltando últimamente. Y bueno, aquí vamos a ser más cuidadosos porque hay tanta información que ha soltado en los últimos días que valdría la pena tomarla con mucha serenidad y analizarla de fondo parte por parte. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que les acabo de decir hace unos cuantos minutos, los scoops funcionan un poco en la medida de que las empresas van midiendo la reacción de la gente. Bien, si consideramos que una de las notas que ha soltado Syl Abdul y Mickey Sutor, que es administrador de Hicosity, que es un portal web en donde también habla
de las mismas filtraciones que ha soltado Sil Abdul y las propias que tiene él, porque ambos comparten información y lo han declarado abiertamente que entre ambos, que tienen fuentes por su lado, cruzan la información, lo que recibe uno se lo pasa al otro y lo cruzan para tratar de confirmar si la fuente original y si la información es correcta o es cercana a lo que originalmente se posteó. Bien, con esto en mente, otra de las cosas que filtró Sil Abdul en su canal de YouTube fue que el Snyderverse sería restaurado. ¿Ok? Y hasta ahí, pues varios de nosotros podemos aplaudir y dar brincos de felicidad, porque pues, yo soy fanático de Snyder y me gusta mucho su estilo, más allá de que si hay gente que opine lo contrario, pues está en su derecho de opinar, ¿no? Pero el Snyderverse restaurado, pero ¿cómo? Si la línea argumental que traía originalmente y todos los storyboards que tenía para poder desarrollar su historia completa con Justice League 2, con Justice League 3, pues, y el mundo Nightmare, y la invasión de Apokolips, y la caída de la Justice League, y bla 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 bla, todo lo que teníamos contemplado observar, pues ya fue difundido por el propio Snyder, por el propio equipo de Snyder. O sea, ya fue difundido. Incluso hubo una serie de fanáticos que decidieron pues hacer una animación, un cómic animado para poderle dar continuidad a los storyboards o poderles dar un poco de vida a los storyboards de Zack Snyder que tenía contemplados para esas versiones. Pero entonces cuando nos dice Sil Abdul que va a ser restaurado el Snyderverse, lo primero que te preguntas, o por lo menos yo en mi caso, lo primero que me pregunté fue, ¿retomarán exactamente lo mismo que ya fue filtrado? Si ya nos spoileamos toda la historia, o sea, lo más que vamos a ir va a ser comprobar que efectivamente lo que aparece en los storyboards lo vas a ver en la pantalla. Pero eso, digamos comercialmente hablando, es un producto que ya probamos. Entonces, ¿cómo vas a pagar por algo que ya consumiste? ¿Me explico? O sea, por algo que ya incluso ya te la sabes, ya no tendría sentido, o por lo menos no tendría mucho entusiasmo para el fandom ver algo así. Y yo creo que eso es trascendental, porque he tenido oportunidad de interactuar con otros canales, como por ejemplo los Knights of Justice en vivo, y también he estado en el space de Javi en Twitter, le mando un saludo desde aquí. Y en ambos espacios, en ambos lugares que he tenido convivencia con ellos, les he planteado la situación de que el Snyderverse en realidad no va a ser restaurado como lo teníamos contemplado. No va a ser restaurado tal cual y como fue visualizado, como fue pensado por Zack Snyder. Lo que sí es que el mismo Sil Abdul ha dicho que David Zaslav, la cabeza de Warner Bros. Discovery, ha decidido retomar el timeline del Snyderverse. ¿Y esto qué significa? El timeline del Snyderverse pues significaría el camino que está ahorita, ¿no? O sea, la historia contada de Snyder, o lo que ya está, lo que ya existe, y a partir de ahí desarrollar algo más. Entonces, pues bueno, pues esto nos abre muchas posibilidades. ¿Qué es lo que puede significar? ¿El mundo de pesadilla de Batman contra Superman se cumplirá? Probablemente no. Probablemente no. ¿La invasión de Apokolips llegará a la Tierra? Probablemente no.
tal vez incluso el enfrentamiento con Darkseid ni siquiera sea en la Tierra. Tal vez incluso el día de mañana nos enteremos que la Liga de la Justicia 2 se trate de la Liga de la Justicia viajando a Apokolips para enfrentar a Darkseid ahí. No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque es mejor que no lo sepamos. Mejor es ir a verla al cine. Pero sí hay que tomar en cuenta, y aquí es en donde viene la interacción y en donde espero que en la cajita de los comentarios me dejen todos sus comentarios, y aprovechando que andan por ahí y que andan husmeando y que andan viendo la forma de dejar su comentario, pues dejen su like, suscríbanse, denle click a la campanita para que sigamos hablando sobre esto, porque hay mucha información y se las voy a estar compartiendo conforme la vaya yo traduciendo y la vaya también dando mi interpretación personal. O sea, yo les comparto la información que he escuchado decir Abdul en sus espacios privados que tiene para sus miembros, que yo estoy inscrito en su canal como un miembro y aporto a su canal, y les voy a dar mi interpretación. Ya cada quien ya decide qué es lo que quiere interpretar, pero siempre con el respeto. Eso se los pido de la manera más atenta y más cordial, siempre con el respeto, siempre tratando de ser objetivos y no cayendo en situaciones de fanatismo extremo. Hay que tratar de disfrutarlo de la mejor manera, todo esto, porque puede ilusionarnos, pero algunos a lo mejor no tengan la capacidad de frustración para entender que algunas cosas pueden funcionar tal cual y como se están diciendo y otras no. Entonces, con esa aclaración puesta, pues el tema del Snyderverse es el primero, ¿no? Ya se ha hablado incluso en otros espacios y otros scoopers han retomado también el tema y pareciera que es algo real. Ahora, bueno, como este video se está haciendo un poquitín largo, voy a tratar de hacer algunas charlas en vivo con algunos amigos que he encontrado en las redes, principalmente en Twitter, para que charlemos un poquito más a fondo de esto. ¿Qué otras cosas ha soltado Sil Abdul? Bueno, de entrada les adelanto un poco. Seguramente ustedes ya habrán visto, y si no lo han visto, les invito a que lo traten de encontrar. Wonder Woman en Shazam, Fury of the Gods, que se estrenó este año. Batman en Batfleck, el Batman de Ben Affleck en The Flash. El tercer acto completamente regrabado. Michael Keaton ya no forma parte del plan original para borrar a Batfleck. Y bueno, me aventaría horas y horas y horas y horas hablándoles de toda la información que está circulando ahorita, de lo que significa Black Adam para la implementación de este nuevo universo, de los planes para The Suicide Squad, el Ayer Cut, que fue la película de 2016, de Suicide Squad, de David Ayer, que también sufrió muchas modificaciones y muchas manipulaciones, y terminó editándola incluso una empresa que hacía videoclips. Y que también se espera que para febrero del 2023 sea estrenada la versión del director. Es decir, tendríamos un Snyder Cut y un Ayer Cut, que estos serían las versiones originales que los directores tenían contempladas para sus películas, y que esto significa que podría reconectarse con lo que habíamos dejado desde el 2016 o nos habían arrebatado desde el 2016. Bueno, pues los dejo hasta aquí, los dejo con la emoción de saber si es que deciden regresar. Para compartirles un poco más de la información que está surgiendo, hay mucho Superman en Marvel, Henry Cavill más bien en Marvel. Puede que sí, no se descarta, pero pues eso no significa que deje de ser Superman. No significa eso, porque no hay indicios de que haya una exclusividad para ello. Aparte de que Henry Cavill
siempre ha sostenido que él sigue siendo Superman y que tiene la capa colgada en el closet. Entonces, ya sabremos qué es lo que sucederá en los próximos días, pero yo espero que nos estemos conectando en los próximos días para hacer unos enlaces en directo y platicar con los amigos sobre qué piensan de todo esto. Hay muchísima información y va circulando. Entonces, los dejo hasta aquí. Les agradezco por su tiempo, por su paciencia y seguimos adelante en comunicación. Nos vemos en Twitter. Ahí les dejo mi Twitter. Y pues, cuídense mucho. Nos vemos luego. Chao. Bye.